Bienvenidos al segundo día de competencia aquí en los Panamericanos Claro Open 2016. Esta es la playa Punta Roquita, Miraflores, Lima, Perú. Una ola bastante constante que queda súper cerca de la ciudad. Vamos a ver qué pasa durante el día. Hoy ya cerramos las categorías de bodyboard, tanto en drop knee como en prone. Y vamos a arrancar también con longboard y con paddle surf. Muy contento, motivado, con mucho entusiasmo ya de correr aquí en la cuarta serie que me toca. Bueno, las condiciones están un poco movidas, pero vemos alguna que otra ola muy buena para poder hacer unas maniobras interesantes, ¿no? Cuéntame, Sebas, ¿qué tal ha estado la serie? Desde el comienzo vi que tuviste problemas para llegar al point y finalmente lograste controlar la situación. Sí, la verdad que el mar estuvo bien difícil. Se pasaron un poco las olas, pero me agarré un par de olas buenas con las que pude lograr pasar primero. Me siento súper feliz, regreso a Portugal del circuito mundial, ubicándome en la quinta posición y ahora feliz de haber salido campeón panamericano. Ha sido un año súper importante en mi carrera, en los logros deportivos. Todos los competidores de todos los países muestran un muy alto nivel y bueno, gracias a Dios pude encontrar las olas y dejar que la medalla se quede en nuestro rico Perú.